Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo Cardiológico. Mi nombre es Ricardo Alvarado y el día de hoy estaremos hablando de anatomía vascular. Inicio presentando una agenda de todos los puntos que tocaremos en el tema de anatomía vascular. Hoy comenzaremos con la introducción y generalidades de la anatomía arterial, pero luego continuaremos con la anatomía arterial pulmonar, la anatomía arterial aórtica, la anatomía arterial derivada de la aorta torácica, la anatomía arterial derivada de la aorta abdominal. Luego veremos las generalidades de la anatomía venosa, la anatomía de las venas pulmonares, la anatomía de la vena cava superior y sus afluentes, la anatomía de la vena cava inferior y sus afluentes, la anatomía de las venas del raquis y culminaremos con la anatomía del sistema linfático. Para recordar, diremos que el sistema cardiovascular es el encargado del transporte sanguíneo en los distintos tejidos del organismo. Y este va a estar compuesto por el corazón, que describimos anatómicamente ya con bastante detalle, los vasos arteriales, los vasos capilares, los vasos venosos y finalmente los vasos linfáticos. El sistema vascular es el conjunto de vasos sanguíneos encargados del transporte sanguíneo a los distintos tejidos del organismo. Y podemos aquí ver que cuenta con dos circuitos vasculares básicos, la circulación pulmonar y también tenemos la circulación sistémica. El sistema vascular. Tanto esta circulación sistémica como pulmonar constan de distintos tipos de vasos e iniciaremos hablando de las arterias. Estos son los vasos que transportan la sangre desde el corazón a los distintos tejidos del organismo. Luego de ello tenemos las venas, que son los vasos que transportan la sangre desde los distintos tejidos hacia el corazón. Los capilares sanguíneos son esa red de vasos donde se produce el intercambio de gases, nutrientes, desechos metabólicos, hormonas y otras sustancias. Y finalmente los vasos linfáticos son aquellos que remueven el exceso de líquido extracelular en el intersticio de los distintos tejidos. Empezaremos hablando de las generalidades de la anatomía arterial. Las arterias, como habíamos dicho, son aquellos vasos sanguíneos que transportan la sangre desde el corazón hacia los distintos tejidos. Y las arterias se clasifican en tres tipos según su tamaño y morfología que describiremos más adelante, como son las arterias elásticas, las arterias musculares y las arteriolas. Ahora hablaremos de la disposición general de la circulación arterial e iniciaremos hablando de su origen y trayecto. El sistema arterial va a iniciar de ambos ventrículos, tanto derecho como izquierdo. Nacen dos troncos arteriales importantes, la arteria aorta y también la arteria pulmonar. A medida que se alejan de su origen, se ramifican y proporcionan a las distintas partes del organismo la irrigación necesaria. Debemos decir que cada tronco se divide en ramas. Las ramas suministran ramos y finalmente estos ramos terminan en los llamados ramomúsculos para llegar a vasos cada vez más pequeños y aportar el flujo sanguíneo a las distintas partes de nuestra economía corporal. Las arterias también tienen distintos tipos de ramas. Veremos que existen las llamadas ramas colaterales y las ramas terminales. Las ramas terminales resultan de la bifurcación de un tronco, el cual deja de existir por el mismo hecho de esta división. Un buen ejemplo de esto es el tronco coronario izquierdo, que una vez dividiéndose en la arteria descendente anterior y circunfleja, deja de existir. Mientras que las ramas colaterales se desprenden de un tronco que no deja por ello de continuar su trayecto y va a terminar más lejos. Tenemos como ejemplo de esto la arteria axilar, que da múltiples ramas sin dejar de continuar su recorrido. Ahora,
el ángulo de incidencia de las ramas colaterales. Existen algunas variaciones en el ángulo que genera cada rama colateral y en general podemos describir tres tipos principales de ángulos de incidencia. El trayecto oblicuo, que es el más frecuente de estas ramas colaterales, formando un ángulo agudo con el tronco. Un ejemplo de esto es la arteria descendente anterior, que forma un trayecto oblicuo y un ángulo agudo con el tronco coronario izquierdo, así como igual la rama diagonal de la descendente anterior hacen lo mismo con su vaso de origen. Otros ejemplos de ángulo de incidencia de colaterales son los trayectos rectos, que como ejemplo tenemos en las ramas intercostales de la aorta. Y luego tenemos aquellos vasos que forman un ángulo obtuso y forman los denominados vasos recurrentes. Un ejemplo de esto tenemos los vasos recurrentes cubitales de la arteria cubital que retornan prácticamente hacia el brazo luego de seguir un trayecto o recorrido cubital hacia las manos. Luego tenemos como parte de la disposición general del sistema arterial lo que se conoce como espolón arterial. Si nosotros abrimos un vaso, un tronco específicamente de manera transversal, unos centímetros antes de su bifurcación, encontraremos una lámina delgada y cortante con forma de media luna, muchas veces difícil de ver macroscópicamente en vasos que no son tan grandes. Y esta va a dividir la corriente sanguínea en dos corrientes secundarias o dos columnas que va a facilitar el movimiento de sangre hacia las nuevas ramas terminales. Las relaciones volumétricas de las ramas de bifurcación con el tronco general. Esto es muy importante de conocer, porque cuando una arteria se divide, por ejemplo la arteria aorta abdominal, las áreas o superficies de la sección de las ramas de bifurcación reunidas, por ejemplo aquí tenemos las arterias ilíacas primitivas, siempre va a exceder el área del tronco generador cuando éstas se analizan juntas. ¿Esto qué quiere decir? Que en general el sistema arterial se incrementa, la capacidad del sistema arterial se incrementa conforme se aleja del corazón. Ahora veremos la conformación exterior de las arterias e iniciaremos hablando de la forma y calibre de los vasos. Todas las arterias, o en su mayoría, son en general cilíndricas y su diámetro no varía en ningún segmento entre dos ramas colaterales vecinas. Aquí tenemos como ejemplo la arteria humeral. Sin embargo, el diámetro del vaso sí va a ir disminuyendo inmediatamente, a veces de maneras poco notables o que pueden pasar desapercibidas después del nacimiento de una rama colateral. Finalmente, con esto podemos decir que las arterias van disminuyendo de calibre a medida que se alejan de su punto de origen. La dirección de los vasos arteriales. En general, la dirección de las arterias más voluminosas, como por ejemplo aquí tenemos la arteria femoral, siguen un trayecto paralelo al diámetro mayor de las regiones que atraviesan, como en este caso la extremidad inferior. Otros ejemplos como las arterias del cuello, entre algunos otros. Mientras que las arterias más pequeñas tienen direcciones mucho más irregulares. Aquí tenemos como ejemplo la arteria facial o la arteria maxilar. En general, las arterias siguen un trayecto rectilíneo y el más corto para llegar al territorio que irriga. Y algunas otras son flexuosas en toda su extensión. Aquí tenemos como ejemplo la arteria gástrica izquierda de esta flexuosidad en todo su recorrido. Veremos que la situación general de las arterias va a ser que éstas en su mayoría se albergan profundamente, ya sea en las cavidades viscerales, como en este caso la aorta abdominal dentro de la cavidad abdominal, o el espesor de las partes blandas, y únicamente algunas son las llamadas arterias superficiales y corren por debajo de los tegumentos. Tenemos como ejemplo la arteria temporal superficial, que muchas veces incluso su pulso puede ser palpado clínicamente.
Las arterias tienen distintas relaciones con muchas estructuras y empezaremos describiendo cada una de ellas. Por ejemplo, la relación que tienen con los huesos. La relación del sistema arterial con el tejido óseo es bastante variable. Unas veces las arterias están separadas de los huesos por un plano muscular. Otras veces, las arterias descansan sobre la superficie ósea y en algunas otras ocasiones incluso atraviesan las estructuras óseas, como aquí tenemos el ejemplo de la carótida interna atravesando un plano óseo en su recorrido. Ahora, las arterias también tienen relaciones interesantes con las articulaciones, donde habitualmente en las extremidades la arteria principal se encuentra en la superficie de flexión articular y esto muchas veces se cumple en los codos, se cumple en las muñecas, se cumple en las rodillas, se cumple en los tobillos, etc. La relación arterial con los músculos. Veremos que en la mayoría de los casos discurren por los intersticios de distintos grupos musculares, es decir, las arterias están rodeadas de músculo. De estos músculos, casi siempre hay uno en relación a la arteria directamente. Esto es lo que se conoce como músculo satélite, como por ejemplo en el caso de la arteria carótida común, tiene como músculo satélite el músculo esternocleidomastoideo. Y en algunos casos, la arteria atraviesa ciertos músculos donde estos tienen una disposición anatómica especial para no limitar el flujo sanguíneo durante su contracción. Las relaciones arteriales con la piel. Como habíamos mencionado anteriormente, como ejemplo de arteria superficial tenemos a la temporal superficial, estas van a discurrir por el tejido celular subcutáneo inmediatamente debajo de la piel. Ahora, la relación de las arterias con las venas es bastante interesante. Las arterias siempre están adosadas a las venas correspondientes y solo con excepción de los grandes troncos como la aorta, la subclavia, entre algunas otras, las cuales son acompañadas por una sola vena, las arterias casi siempre están acompañadas por dos o incluso más venas satélites. Como ejemplo tenemos a la arteria radial y la arteria cubital, únicas arterias acompañadas de sus venas satélites, venas radiales y venas cubitales. La relación arterial con los nervios. Con mucha frecuencia, a la arteria y vena se suma un nervio. Esto es lo que se conoce como paquete vasculonervioso, también llamado VAN. Por ejemplo, tenemos aquí a la arteria humeral discurriendo muy cerca al nervio mediano junto con las venas humerales. Eso es lo que se conoce como el VAN humeral. Las anastomosis arterioarteriales. Durante su trayecto, las arterias frecuentemente se comunican entre sí a través de las llamadas anastomosis, las cuales existen de tres tipos: por inosculación, las anastomosis transversales y por convergencia. Y describiremos cada una de ellas. La anastomosis arterial por inosculación. Es cuando dos ramas convergen entre sí boca a boca formando un arco arterial. Luego tenemos la anastomosis transversal, cuando un vaso une dos arterias paralelas o casi paralelas entre sí. Y finalmente, la anastomosis por convergencia, cuando dos arterias marchan oblicuamente una a la otra y éstas se unen para dar origen a un solo tronco. Existen algunas otras formas de anastomosis arterioarterial, pero estas resultan siendo las más frecuentes. Anastomosis arteriovenosas. Esta es la comunicación anatómica entre arterias y venas. Y pueden existir en el cuerpo dos tipos especiales. Las anastomosis arteriovenosas macroscópicas, que son bastante excepcionales en situaciones normales, aparecen habitualmente en escenarios patológicos, pero cuando aparecen dentro de la normalidad pueden observarse en la piel de la nariz, labios, orejas y también en la mucosa del tubo digestivo.
Y lo que sí tenemos son las anastomosis arteriovenosas microscópicas que son bastante frecuentes a nivel del tejido tegumentario. Aquí tenemos, por ejemplo, una muestra de piel donde vemos anastomosis arteriovenosas al inicio de la dermis y el final de la epidermis, en el medio de la dermis y entre la dermis y la hipodermis. Anomalías arteriales. Aquí sobre todo describimos las variantes anatómicas de la normalidad. Existen múltiples variaciones que se van a apartar de las descripciones clásicas y las variaciones arteriales pueden estar en cuanto al origen del vaso, su volumen, su trayecto, las relaciones, el modo de ramificación colateral, el modo de terminación e incluso el número de vasos. Aquí tenemos un ejemplo donde vemos que el tronco coronario izquierdo se bifurca en la descendente anterior y la circunfleja, pero esta descendente anterior es un vaso corto, no es un vaso largo, no ocupa todo el surco interventricular anterior y no alcanza a anastomosarse con la descendente posterior. Tenemos otra variante donde la descendente posterior no es dada por la coronaria derecha como ocurre en la gran mayoría de los casos, sino es dada por la arteria circunfleja. Terminación arterial. Las arterias se dividen en ramas cada vez más numerosas y delgadas conforme se alejan del corazón. Estas llegan a sus extremos más pequeños, llamado arteriolas, para finalmente desembocar en los capilares sanguíneos. La estructura general de las arterias. Las arterias se pueden clasificar en tres tipos según su tamaño y características morfológicas, teniendo tres principales tipos de arterias. Las arterias más grandes o también llamadas arterias elásticas, las arterias medianas o llamadas arterias musculares y las arterias más pequeñas llamadas arteriolas. Posteriormente a estas arteriolas se continúan los lechos capilares y la pared de las arterias en general, sobre todo aquí se describen las arterias más grandes porque es donde las capas están mejor diferenciadas, podemos distinguir tres capas básicas: la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia, las cuales son descritas con mucho detalle cuando revisamos el capítulo de histología. Eso es todo por el día de hoy, les agradecemos mucho su compañía, no olviden dejarnos un like y suscribirse. Muchas gracias.